Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema no condenar, sí perdonar, basado en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 1 al 11. Te ruego, ores conmigo pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre bendito, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Guíanos, te rogamos, con tu Santo Espíritu, que tu palabra sea revelada a nuestras personas y podamos ver el amor, la misericordia y la gracia de Jesús para con nosotros los pecadores. Te lo rogamos, te bendecimos y te damos gracias. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan y el Señor Jesucristo todavía se encuentra en Jerusalén, en la época en que se realiza la fiesta de los tabernáculos. Hay un incidente que es de capital importancia para ver la gracia y la misericordia de Jesús en contraste con un legalismo acérrimo, seco, frío, sin misericordia de aquellos que conocen la ley, aquellos que son los líderes religiosos de Israel. Se esperaría en ellos algo de gracia, pero es lo contrario. Es un contraste tan maravilloso de ver que Jesús fue, es y será siempre de entrañas de misericordia para nosotros, los perdidos. Por eso Jesús se hizo hombre, para, por decirlo de esta manera, de primera mano, conocer las desdichas humanas, las necesidades humanas, los problemas humanos. Él vivió como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Vamos a leer, pues, qué pasó al principio del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Cuando ya estaba terminando la fiesta de los tabernáculos, Jesús, como era su costumbre, fue al monte de los Olivos para orar a su Padre. Leamos. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. En el estudio anterior comentamos que Jesús enseñaba con plena autoridad, porque él daba las palabras de Dios. Estas palabras, que son espirituales, son verdaderas y que dan vida, las vertía a sus oyentes, y ellos recibían estas palabras. Si bien es cierto, hubo quienes lo rechazaron, pero hubo quienes lo aceptaron. Sigamos leyendo. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, no importándole que el Señor Jesús estaba enseñando, como rabino que era, la palabra de Dios. Deberían de haber tenido un mínimo de respeto y esperar a que Él terminara su enseñanza, pero no. Entraron y en medio de los que estaban escuchando, y Jesús ponen a una mujer que según ellos había sido tomada en el mismo acto del adulterio. Y entonces, sigamos leyendo. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y efectivamente, en la Biblia encontramos que no tan solamente la mujer, sino el hombre que cometían adulterio tenían que ser muertos. Y Jesús esto
no lo debate. Sigamos leyendo. Decían esto probándole. Ese era el punto. Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Como había una multitud escuchando a Jesús, querían hacerle ver mal y demostrar que este hombre, que todo el mundo lo reconoce como profeta, no era tal. Sigo leyendo. Decían esto probándole para tener de qué acusarle, porque para este tiempo los judíos no podían ellos matar a ninguna persona que, sí, conforme a la ley, merecía este juicio y castigo. Sin embargo, en estos tiempos, quien ostentaba el poder para matar a alguien era Roma. Por eso los judíos, cuando tomaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, no pudieron ellos matar a Jesucristo, y Caifás tuvo que mandar a Jesús ante Pilatos y haciendo presión con él para que firmara la orden de que Jesús fuese muerto en la cruz, porque en aquel entonces Roma era la autoridad suprema y era la única autoridad que podía en un momento dado enjuiciar y castigar con la pena de muerte al delincuente. Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Por otro lado, Jesucristo no podía decir, bueno, si fue tomada en el acto mismo del adulterio, no se preocupen, cierren los ojos, volteen para otro lado y sigamos muy campantes. No, Jesús tenía que declarar su posición, puesto que sí, efectivamente, en la ley debía de castigarse este tipo de personas. Entonces, él no podía contradecir la palabra de Dios, porque estaba él enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería la actitud de Jesús ante esta situación? Y hay que recordar que Jesús sabía lo que la gente pensaba, lo que la gente premeditadamente buscaba, que era destruirle. Entonces, leamos. Pero Jesús guardó silencio, se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? Algunos comentaristas dicen que posiblemente Jesús escribía algunos delitos, algunos pecados, que él sabía que los que estaban enjuiciando a la mujer habían cometido. Sigo leyendo. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Posiblemente, pues, Jesús había escrito en la tierra sobornos, maldición, robo, lujuria, incesto y otros pecados más. Y por lo tanto, estos hombres, al leer lo que Jesús les estaba señalando, muy posiblemente se sintieron abochornados, apenados, quizás no para con Dios, pero sí para con la gente que estaba ahí, escuchando la enseñanza de Jesús y viendo lo que él escribía sobre la tierra. De una manera indirecta señalando los pecados de esta gente. Y posiblemente alguna gente del pueblo conocía delitos o pecados de estos maestros de la ley, de estos fariseos, de estos escribas. Y entonces dice la palabra de Dios: sea el primero en tirarle una piedra. Sigo leyendo. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Jesús seguía escribiendo posiblemente más pecados que habían cometido estas personas. De tal manera que ocurrió lo impensable. Leamos. Pero al oír ellos esto, y posiblemente al mirar la escritura de Jesús, se fueron retirando
uno a uno, comenzando por los de mayor edad. En otro de los evangelios dice que su conciencia de ellos les estaba señalando también su pecado. Sigo leyendo. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús nos ha perdonado de todo pecado. Y ahora nos dice: camina conmigo. Ahora tú has nacido de nuevo. Ahora tú tienes el Espíritu de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Ahora tú no peques más. No peques más. Y es verdad que estamos en este cuerpo. Y es verdad que tenemos todavía una naturaleza humana caída. La naturaleza humana que hemos heredado de Adán. Y que vamos en contra de la corriente. Y que a veces tropezamos, caemos, pero nuestro estilo de vida no es vivir en pecado. El Señor Jesús nos dijo en el Sermón del Monte y en otras partes del Nuevo Testamento cómo es que el cristiano tiene que vivir. Y los apóstoles también señalaron cómo es la vida cristiana y qué pecados tenemos que dejar atrás. Aunque generalmente las listas no son exhaustivas y no son nada más limitativas, sino únicamente señalando algunos pecados, vamos a leer algunas citas ahora de qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Leamos. En Efesios, Pablo escribe lo siguiente: el que robaba, que no robe más. El Señor Jesús dice: vete y no peques más. Aquí se le dice al cristiano: tú robabas, ahora eres nacido de nuevo. Ya no robes más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Veamos la siguiente cita. Ahora en Romanos, Pablo está terminando su epístola y antes de concluirla da los siguientes consejos. Desechemos las obras de las tinieblas, los pecados, y vistámonos con las armas de la luz, con el Evangelio, con la oración, con el ayuno, con la unión de los santos. Sigo leyendo. Andemos decentemente como de día. Y pone Pablo algunos pecados, pero no son todos. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Ahora vemos otra cita. Hijitos míos, escribe Juan, el apóstol, quien está escribiendo el Evangelio en esta carta universal. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. El cristiano no puede y no debe pecar. Sin embargo, si tropieza, nos dice Juan, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que nosotros pecamos, podemos venir ante Dios y pedirle su gracia, misericordia y perdón, señalando a Jesús, quien Él murió en la cruz del Calvario para pagar por este pecado que yo he cometido. Nosotros no vamos pecando con la intención de vivir esa vida de maldad,
esa vida que no corresponde a una vida santa, pero podemos caer, sí es cierto. Sin embargo, repito, no es nuestro estilo de vida, pero si caemos, Jesús, nuestro abogado, intercede por nosotros al Padre. Veamos. En Miqueas se nos dice qué es lo que Dios pide de nosotros. Desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que hagamos básicamente 3 cosas. Dice así: Él, Dios, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia? Que seas justo en tus tratos con tus semejantes, en los tratos sociales, económicos, políticos, culturales, laborales, que seas justo, justo con tus empleados, justo con tus amistades, justo con tus familiares, buscar la equidad, lo correcto y amar la misericordia. Si bien es cierto que la justicia demanda que se haga esto, por encima la misericordia, comprendiendo que la persona que te ha fallado es un ser humano como tú, y así como él te ha fallado, en un momento dado tú puedes fallarle a esa persona. Entonces, ser justos, tener misericordia y andar humildemente ante tu Dios, y andar humildemente con tu Dios, reconociendo que tú eres como una flor del campo y que solamente Dios es quien te sostiene. De esta manera, en el Antiguo Testamento se enseñaba que solamente con Dios podíamos vivir una vida santa, digna, y en el Nuevo Testamento se nos vuelve a decir lo mismo. Entonces, bueno, pues, nosotros tenemos que actuar siempre en misericordia, en gracia y en perdón, por encima de la justicia. Jesús nos enseñó en esta acción con esta mujer que le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús perdonó, no juzgó, de tal manera que nos pone el ejemplo para nosotros perdonar. Y si alguien pregunta: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Jesús nos enseñó que es siempre. Pedro, queriéndose ver una persona muy religiosa, dijo: ¿hasta 7 veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Así, bueno, pues tú y yo tenemos que ir y hablar con aquella persona a la que nosotros no hemos perdonado, aquella persona que hemos señalado, y pedirle disculpas, pedirle perdón y amarle, tenerle misericordia. Dios te bendiga. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra santa. Ayúdanos a vivir cada día con tu Santo Espíritu, dando gloria a tu nombre, viviendo conforme a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús hizo y a lo que Jesús nos hace entender para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Amén. Acompáñanos, por favor, todos los martes a las 6 de la tarde en oración. Es importante que oremos a Dios para darle gracias por su misericordia, su bondad y su perdón. También para presentarle nuestras necesidades. Así que te invitamos, martes 6 de la tarde. Estamos en YouTube, en Facebook, Telegram y WhatsApp. Suscríbete si no lo has hecho,
Por favor, acompáñanos los martes, jueves y sábados 7 de la noche. Y si algún video está pendiente, puedes verlo. Dios te bendiga. Comparte. Muchas gracias.